Bueno, bien, bienvenidos a mi canal, un canal en donde se hablan temas de política y de interés general, incluso hasta temas metafísicos, pero pues en esta época y en esta temporada se estaré hablando más sobre política, que es lo que pues más nos interesa, por lo menos a nosotros los colombianos. Varios temas por tocar, yo creo que el video anterior no quedó lo suficientemente claro sobre el papel de la educación y de los estudiantes en Colombia. Eh, Pienso yo que los estudiantes en Colombia deben ser la base piramidal que debe sostener la construcción de la sociedad colombiana, por lo menos en términos de desarrollo, ¿no? Ya sea desarrollo tecnológico, desarrollo intelectual, el desarrollo en todas sus formas. Todo lo que haga crecer a un país debe fundamentarse a través de la educación. Eh, Hay un problema muy serio en Colombia y ese problema es el poco interés y la poca importancia que se le ha dado a las ciencias sociales y a las ciencias humanas. Creo que otras disciplinas, la ciencia por ejemplo, las ingenierías, son de mucho más interés que la ciencia social y la ciencia humana. Entonces, en este video, una parte de este video es para explicar un poco cuál es su importancia. Eh, yo creo que el desarrollo social debe estar fundamentado a partir de la ciencia social y la ciencia humana. Hemos visto todos en redes sociales que hay un fenómeno. Las redes sociales son un termómetro para medir el pensamiento intelectual, los imaginarios sociales y el pensamiento colectivo que existe en un país sobre un tema específico. Yo creo que son muy diferentes los comentarios de política, por ejemplo, en Suecia, en Estados Unidos, en Alemania, que aquí en Colombia. Aquí en Colombia es una particularidad en donde la gente no tiende a opinar y no conoce. Hemos visto la problemática de Marvel. Marvel es una mujer ignorante, para nadie es un secreto, y no es solo Marvel, sino voy a poner ese ejemplo puntual, sino muchos otros ciudadanos, incluso muchos otros famosos. Yo creo que en Colombia debería dársele más importancia o más o que las revistas científicas y académicas en donde escriben los científicos sociales. Cuando digo científicos sociales hablo de educación de posgrado a nivel de ciencias humanas y ciencias sociales, deberían tener más acceso el ciudadano del común, porque estos son temas que le interesan a los investigadores. A nosotros los investigadores, los académicos, nos interesan ese tipo de contenido. Hay emisoras culturales, está RTBC, está Señal Colombia, pero la inyección de dinero que se le hace a Canal Caracol, Canal RCN, a emisoras como el Grupo Prisa, que es Caracol Radio, y bueno, la W y ese conglomerado, lo mismo RCN, debería también inyectársele a medios de comunicaciones culturales, así como han hecho en Argentina con Canal Encuentro, que es un canal netamente filosófico en la televisión pública. Porque es que a Colombia lo tiene muerto que aquí se le dé más importancia al desafío, a Escobar, el patrón del mal, a Betty la Fea, a un poco de cosas que entretienen pero que no son no contribuyen para nada. Entonces debería dársele más importancia, por ejemplo, a un periódico de temas científicos, temas académicos, que no solamente nosotros los académicos tengamos acceso a él, sino no, el ciudadano del común, el mototaxista, el vendedor ambulante, el vendedor de tintos, el vendedor de lotería, el microempresario, el empresario, que todo el mundo tenga acceso a ese tipo de contenidos, o sea, promover más ese tipo de contenidos. Y vuelvo al caso de Marvel. Marvel ha tenido muestras de racismo y de vulgaridad y de grosería en contra de Petro y de todo aquel que no piense como el uribismo. Y eso se debe es porque, por ejemplo, Marvel desconoce
la historia de los indígenas, por ejemplo. Marvel nunca, y Marvel y, y el ciudadano del común que critica a los indígenas o que crea que son una raza inferior, de pronto no ha tenido oportunidad de saber qué es eso. Y ahí debería haber un antropólogo que explique eso, que explique esas costumbres, que son costumbres milenarias, que son costumbres de nuestros ancestros, que son costumbres que vienen del mestizaje, que vienen incluso antes de la llegada de los españoles a territorio americano. Para eso necesitamos un antropólogo, para que esté explicando eso. Por ejemplo, la importancia de un historiador. Los historiadores tienen investigaciones supremamente importantes sobre Colombia, sobre el origen de la sociedad, sobre cómo era la vida del siglo XV, la vida religiosa, la vida social del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, que mucha gente desconoce. Y está ahí en los repositorios o en estas revistas académicas en las que solo los académicos pues buscamos ese tipo de contenido. Sería bueno que el ciudadano del común tuviera acceso a artículos académicos de un historiador, por ejemplo, que habla del mestizaje, que cuenta cómo era la vida en el siglo XV, cómo era la vida en el siglo XVI, cómo fue el proceso de colonización. Yo creo que si el ciudadano del común supiera ese tipo de cosas, sería más tolerante. Marvel no sería tan ignorante. Y esta gente que tiene el pensamiento parecido a Marvel y a todo este tipo de personas que escriben un poco de barrabasadas en redes sociales. Para eso necesitamos las ciencias humanas, para que le cuenten a la gente. Es que a la gente hay que contarle cómo es el mundo en el que viven. Hay mucho colombiano que anda por las calles y no saben dónde está parado. No saben ni siquiera quién inventó el himno nacional, por ejemplo. No saben quién fue Simón Bolívar. No se sabe la capital del Amazonas. Entonces, eso es apenas elemental. O sea, el desarrollo no solamente debe ser desarrollo tecnológico o desarrollo urbano, ni crear ciudades inteligentes. O sea, eso debe ir acompañado con el desarrollo social. Por ejemplo, ahorita más que nada se necesitan a las humanidades y a las ciencias sociales. Lo que estamos viendo en la JEP. O sea, a las víctimas las deberían estar acompañando los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sociales, los sociólogos, los antropólogos, los trabajadores sociales, los comunicadores sociales. Deberían estar acompañando ese proceso para ayudar a construir esos nuevos imaginarios que se han venido creando a raíz de ese conflicto armado. Para eso necesitamos las humanidades y las ciencias sociales. Lo mismo para los desmovilizados de las FARC. Ahí deben haber sociólogos, antropólogos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, ayudando a que esa gente vuelva a la vida civil. Una persona que lleva 40 años en el monte, matando, haciendo cosas malas, ¿cómo usted le va a decir a esa persona que se reintegre de una manera sana? Yo no creo que un matemático, un físico, y con el respeto que se merecen esas disciplinas, o un ingeniero civil, o un ingeniero de sistemas le vaya a decir a ese individuo cómo vivir. No, para eso deben estar las humanidades y las ciencias sociales, para mediar y ayudar a construir ese nuevo país entre víctimas, victimarios, porque es que a Colombia no le queda otra salida más sino la del diálogo. Aquí llevamos en guerra desde antes que llegaran los españoles. ¿O que pretenden? Que las guerrillas vuelvan al monte y nos sigamos matando otro poco de décadas y ahí nos quedemos y no podamos avanzar social ni cultural ni políticamente. O sea, para eso se necesitan las humanidades y las ciencias sociales, para que ayuden a construir el país en el que todos anhelamos vivir, un país con equidad de verdad. Entonces ven la importancia de estas disciplinas.
Esas disciplinas son las que nos van a ayudar a crear la sociedad del futuro, la sociedad más educada. Y después vamos a necesitar obviamente las ciencias exactas, las ingenierías para desarrollar la sociedad. Esas nos van a dar el desarrollo tecnológico, pero el desarrollo social lo dan las humanidades y las ciencias sociales. El desarrollo científico nos lo dan las ciencias exactas. Pero también necesitamos a los científicos sociales para edificar esa sociedad, para comprender las nuevas realidades sociales, para que nos ayuden a tomar decisiones frente a esos imaginarios sociales que se crean a diario. Porque es que el hombre es el más complejo de entender, porque es muy subjetivo, y esa es la importancia de las humanidades y de la ciencia social, que nos están ayudando a mirar un fenómeno, a crear conceptos, no a explicar la realidad, porque eso no lo hacen, pero sí a conceptuar, a crear una serie de conceptos frente a los fenómenos y ayudar a moldear esas nuevas realidades sociales para vivir en un país mejor. Eso por un lado. Entonces, esa es la causa de la ignorancia. ¿Cómo acaba esa ignorancia y esa desigualdad y todo ese tipo de cosas? Pues a partir de la educación. Por eso Petro mandó a pedir lotes baldíos para construir más universidades y más colegios, porque necesitamos que todo el mundo se eduque para avanzar social y tecnológicamente y científicamente también. Por otro lado, yo creo que Gustavo Petro es el primer presidente en la historia del país que está uniendo al país. Yo creo que en Colombia nunca se había visto que dos líderes de opinión que están representando las dos ideologías que han estado agarradas por siempre, que han venido agarradas por décadas, estén a punto de sentarse a dialogar. Eso es un hecho histórico. ¿Usted cuándo vio a los conservadores y a los liberales sentados en una misma mesa hablando? Bueno, aparte del Frente Nacional que hicieron. Pero que se sienten a hablar por el bienestar real, no por intereses económicos personales. Eso es un gran avance. Por ejemplo, el hecho, yo no sé por qué se alarman con el hecho de que Gaviria diga que va a apoyar a Gustavo Petro, al partido de gobierno, si es que de eso se trata. O sea, ¿cuál es el fin de la opinión, de la oposición? ¿Cuál ha sido el papel de la oposición en los últimos años? No dejar gobernar. ¿Por qué la oposición no debe unirse y ayudar a construir el país? Bueno, a excepción de Gustavo Petro, cuando ha sido la oposición que antes les ha destapado ollas podridas. Pero en un partido político como el de Petro, un gobierno como el de Petro, que quieres construir, pues lo mejor que puede hacer el Partido Liberal y el Conservador es unirse en ayudar a construir. No hay que así nos vamos a beneficiar todos los colombianos. Hoy salió el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, a renunciar porque su partido había mostrado el apoyo a Gustavo Petro, y eso es positivo. Eso quiere decir que la gente que le ha hecho daño a la política va a dar un paso al costado. Y es que esa es la salida, el diálogo. Todos alarmados por Roy Barreras, porque va a ser el presidente, a mí me parece bien. A la gente hay que darle una segunda oportunidad. Va a tener a todo el gobierno de Petro encima de él mirando que haga las cosas bien. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que es la primera vez en la historia de Colombia en la que verdaderamente un partido de gobierno va a hacer un diálogo nacional. Va a dialogar con todos para construir un mejor país. Es que Petro, si va a hablar con Uribe, con Gaviria y con todos estos manes que han traído desigualdad, clasismo, neoliberalismo, pobreza, corrupción, Petro les va a decir, bueno, ustedes ya le han hecho mucho daño a Colombia. ¿Cuál va a ser su aporte para construir una Colombia mejor? Dejemos a un lado los intereses, los clamores.
hablemos ahora a ver cómo vamos a hacer para construir esto, para volvernos una potencia mundial de la vida, como dijo Gustavo Petro. Es que eso es el diálogo. Lo que pasa es que la gente rechaza eso porque está tan arraigado esa desigualdad, ese odio que les impuso los medios de comunicación, que obviamente detrás está el uribismo y toda la corrupción, todo lo peor de Colombia está detrás de eso. Pues ha calado tanto que la gente no ha sido capaz de ir más allá, de ir al trasfondo de eso, de las situaciones. Entonces por eso la gente vive agarrada en redes sociales y alarmadas, que cómo es posible, porque la gente está acostumbrada a ver guerra, a ver insultos, a ver que salgan y se digan de todo, porque eso es lo que ha sembrado el uribismo, y eso es lo que han hecho sus medios, eso es lo que han cumplido a cabalidad los medios de comunicación, y le han hecho un daño grande a la sociedad. Por eso necesitamos a los comunicadores, pero comunicadores de verdad, que sigan la línea de Jesús Martín Barbero, el principal pensador de la comunicación social y del periodismo, que es la de mediar entre la sociedad y las instituciones, ayudarle a comprender el mundo en el que viven y crear el mundo en el que viven las sociedades. Y ese es el papel de las ciencias humanas y ciencias sociales. Pero como los medios de comunicación han sido prepagos del uribismo, pues entonces se dedican a desinformar, a generar odio, a decir mentiras. Vicky Dávila es una vergüenza para el periodismo en Colombia. Vicky Dávila es la peor periodista que hay. Ha dicho una cantidad de mentiras, que el Copetrol ha perdido plata por culpa de Petro, cuando no sabe que el petróleo está cayendo en el mundo, porque el petróleo se va a acabar. Europa y el primer mundo le ha apostado a las energías renovables y a la agricultura. ¿Sabe cuál es la profesión más demandada en Suiza? Los ingenieros agrónomos, porque el país le apuesta a la agricultura, y Colombia tiene todo para vivir de la agricultura, tiene todos los pisos térmicos, aquí puede cultivar todo para alimentar al mundo entero. Y salen alarmados porque Petro dice que hay que exportar aguacate. Pues claro que hay que exportar comida, porque no es que en el mundo no hay. En Islas Canarias, por ejemplo, compran todo exportado, allá llega todo exportado, allá ellos no cultivan nada, y así hay muchos países que no cultivan nada. Entonces es hora de cambiar la mentalidad, es hora de dejar de creer tanta pendejada y tanta mentira que los medios de comunicación, es que los medios de comunicación han adoctrinado a la gente, que la gente vive llena de odio, de resentimiento. La gente ve imposible que una persona de izquierda vaya a gobernar. La gente se acostumbró a la desigualdad, se acostumbró a vivir mal. Por eso Francia dice, hay que vivir sabroso, pero vivir sabroso es vivir sin guerras, sin noticias de que vivir tranquilo, sin noticias de que mataron a un líder social, de que hay masacres, de que hay falsos positivos, de que hay guerrilla. Eso es vivir sabroso. Vivir sabroso es no tener 5 gotagotas, no llegar a fin de mes alcanzados, no llegar debiendo meses de arriendo. Eso es vivir sabroso. Pero la gente se acostumbró a la desigualdad y les encanta la desigualdad. Porque políticos irresponsables como María Fernanda Cabal, que tiene ideas fascistas, racistas, clasistas, y así es el uribismo, entonces son los que han patrocinado a los medios de comunicación, a las grandes cadenas radiales y televisivas, para que le mientan a la gente, y la gente ha vivido engañada. Y como las ciencias humanas y las ciencias sociales y los científicos han estado distanciados del ciudadano común, pues la gente come cuento, y por eso vemos ese fenómeno que estamos viendo. Afortunadamente, esta generación que escogió a Gustavo Petro como su presidente es más crítica y un poco más inteligente que la generación que va saliendo. Entonces, el diálogo es necesario para cambiar este país, para construir un país mejor. Necesitamos a todos los ciudadanos, a todos los partidos políticos para construir. Por eso se llama pacto histórico, por eso se llama Colombia humana, porque Colombia tiene que ser humana y tiene que haber un pacto. ¿Y qué es un pacto?
un acuerdo verbal, porque se han sentado a dialogar. Y ese pacto es construir una Colombia mejor. Hasta ahí, que tengan una feliz noche y nos vemos en un próximo video.